Campaña sistemática de bombardeos sobre Siria e Irak, anunció anoche el presidente Barack Obama desde la Casa Blanca, en lo que parece el inicio de una ofensiva considerable en contra de la organización Estado Islámico. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Aldea Global, gracias por acompañarnos. Hoy le presentamos a usted el escenario sobre el cual los Estados Unidos y la construcción de una alianza multinacional, aún en proceso, hay que decirlo, integrarán un contingente de ataque que disminuya y elimine, según las propias palabras del presidente de Estados Unidos, al grupo radical yihadista Estado Islámico, con un viraje enérgico hacia una posición ofensiva que eventualmente no solo incluya bombardeos aéreos, sino también imprescindibles acciones terrestres. Washington regresa al teatro de operaciones que tanto le costó en la década pasada y que el propio presidente Obama utilizó como discurso de campaña para salir de las ocupaciones en Irak y en Afganistán. En las primeras horas de hoy, Rusia ha enviado un mensaje en contra de los bombardeos, lo que complica el escenario. Esta operación es comparable o semejante a las invasiones de hace 20 o de hace 10 años. Es una nueva guerra en Medio Oriente y el mundo árabe que está a punto de arrancar. Quédese con nosotros en Aldea Global para el debate, el análisis y las respuestas a estas interrogantes. Comenzamos. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le doy la bienvenida esta noche a Adolfo Laborde Carranco, que es profesor investigador del TEC de Monterrey en el área de estudios internacionales. Bienvenido, Adolfo. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Te agradezco muchísimo. Y le doy la bienvenida también a la maestra Raquel Saed, directora del diplomado sobre Estados Unidos, justamente en la Universidad Iberoamericana, en la Ibero. Raquel, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Estamos, señores, en un escenario de guerra, en eso estamos hoy, después del anuncio anoche del presidente. Raquel. Bueno, pareciera, ¿no? Pareciera que fuera un anuncio de guerra. Sin embargo, a mí me parece también que hay una diferenciación entre lo que es la guerra en sí y lo que está planteando Obama. Porque Obama había, desde el principio de su administración, había tratado de dar esta imagen de que es un pacifista, ¿no? Bueno, es premio Nobel, ¿no? Bueno, sí. Y de ir retirando las tropas poco a poco de los dos lugares donde Bush intervino. Afganistán e Irak. Sí. Y lo logró en el 2011. Pero todavía no acaba en Afganistán. De hecho, termina este año. Ajá. Y entonces yo creo que esa es una de las situaciones donde él se plantea si vale la pena la guerra o no vale la pena la guerra, porque él está prometiendo esto y con estos hechos que han surgido y con el surgimiento tan visible en los medios y en el escenario internacional de este grupo terrorista, si vale la pena la guerra o no vale la pena la guerra. ¿Pero qué dirían ustedes? ¿Esto es contrario a los postulados que Obama ha defendido desde que llegó a la Casa Blanca? Él estuvo en contra de las operaciones de Bush, sí. Fueron parte fundamental de su discurso de campaña, cumplió la promesa con el electorado de sacar a las tropas a los Estados Unidos, y tú señalas con presión, en Afganistán no ha terminado, pero quedan bastante pocas. Muy pocas. Sí. ¿Se está traicionando a sí mismo? ¿No le queda más remedio? ¿Cómo lo leemos? Bueno, yo creo que tiene que ajustarse a los cambios repentinos del escenario internacional. No puede dejar la situación arcaica que quede y que haya muchas complicaciones, porque no solamente se está jugando la paz, se está jugando la integridad, se está jugando el proyecto político de exportar la democracia a Irak, sino que también se están ahí jugando algunas reconfiguraciones geopolíticas, sobre todo con Rusia, que ya lo comentaremos en su momento. Hay otros focos de infección muy cercanos a Medio Oriente y en el mundo. Todo está interconectado, y si Estados Unidos
Unidos no manda una señal clara de que va a tener el control, independientemente de que sea contrario a lo que ellos estuvieron estableciendo hace algunos años como un proyecto para poder llevar la democracia a través de la asesoría política, económica y militar a Irak, pues eso sería realmente un fracaso. Da la impresión de que los republicanos han ejercido mucha presión en el Congreso, ¿no? Sí, Raquel, nada ¿tú más qué un dirías? comentario sobre esto, porque el tema de la democracia y ese discurso es muy de Bush. Y yo recuerdo que al final de su discurso de anoche, él se refirió más bien a la libertad y al derecho a ser independientes, pero no hablaba de la democracia, que esa es una de las cosas La que le exportación critican. del modelo democrático. Exactamente. Bueno, yo creo que ha fracasado en Irak, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero la construcción de instituciones democráticas ahí Sí. ha sido un fracaso total. Sí, ha habido muchos problemas, tan así que la estructura política del gobierno se ha desbaratado y están llamando a una inclusión de las diferentes fuerzas políticas del país para que esto pueda tener una cabida en el proceso de democratización. Vamos ahorita ya al teatro, a lo que tú señalas con presión, Adolfo, esta geopolítica que está cambiando, ¿no? Irán, Siria, el papel de Arabia Saudita, en fin, todo esto complejo y el surgimiento del Estado Islámico, que lo hemos discutido mucho, pero me interesa mucho adentro de Estados Unidos. Sí. ¿Los republicanos lo están empujando a tomar esta postura? Me parece que más bien están al grado de observación. Y sí lo estaban empujando, de hecho en el discurso de ayer dijo precisamente que no se va a meter en tierra, nada más van a hacer ataques aéreos. Pero en su discurso incluso Obama habla de esta división que hay, pero también habla también de una unión de Estados Unidos. Y esto se debe a que Estados Unidos se ha mostrado ante el mundo como un país muy dividido, ideológicamente, en políticas y en muchas otras cosas, ¿no? Y también hay un bloqueo, debido a que hay tanta diferencia entre los demócratas y los republicanos ideológicamente, pero también debido a que el Congreso está bloqueando todo lo que proponga Obama. En política exterior también lo ha bloqueado en varias cosas. Los republicanos sí tienden a ser más hacia la guerra, tienen esa son mucho tendencia más ideológica bélicos, hacia la guerra. Exactamente. Sin embargo, los demócratas también lo están empujando a que lo haga. Aquí yo creo que esta postura es muy de Obama. Yo ayer estaba escuchando los noticieros tanto de derecha como de izquierda y los dos lo criticaban en la forma en que se va a meter, en la forma en que está negociando tanto con Irak como con los estados europeos. Ahorita entramos a la estrategia y a ver si la estrategia es adecuada. ¿Detona esto la decapitación de los dos periodistas, piensan ustedes, de Foley y de... Pero sí, hay un impacto mediático muy importante en el mundo, alarma máxima en Reino Unido, que también impacta un poco el sentir popular de los norteamericanos. Hay que recordar un poco el contexto también en el que vive la ciudad norteamericana. Hay una especie de histeria en temas de seguridad y terrorismo que bueno, pues sabemos... En cualquier momento van a llegar a poner una bomba. Exactamente, y yo creo que esta acción preventiva, que así lo está manejando Obama, además de ser pragmática, tiene que ver un poco con la parte de no traicionar lo que ha hecho en los últimos años. ¿Vamos a ser bélicos? Sí, vamos a ser bélicos, pero con cuidado. Y esto lo vamos a armar muy bien con una fuerza que no sabemos quiénes son. Ahora, diga, ahorita le entramos a eso, porque no han dicho quién es esta fuerza multinacional. Habló de los socios. Creo que se está construyendo, ¿no? Hoy en la mañana había reportes de que el secretario de Estado, Kerry, estaba recorriendo a Arabia Saudita y Jordania, que yo creo que lo que está haciendo es construir esa alianza, ¿no? Sí, están tejiendo las alianzas a través de promesas, pero no solamente las alianzas tienen que ser bajo la vía militar, también tienen que ver los fondos. Hay que recordar que en las pasadas incursiones en la zona hubo países que no participaron militarmente, pero sí apoyaron. Estoy hablando del caso de Japón, por ejemplo. Claro. Se necesitan dinero, se necesitan fondos para poder financiar una guerra, una incursión militar y sobre todo, ¿quién va a pagar todo este tipo de logística? La economía estadounidense ya no tiene el poderío de hace una década y fracción, cuando Bush lanzó aquella enorme incursión en contra de Afganistán y de Irak. Es decir, la economía norteamericana está muy deteriorada en los últimos 10, 12 años, ¿no es cierto? Está deteriorada por eso. Bueno, sin duda, no podemos... Sí, porque muchas veces dicen, no, es que lanzas la guerra y se mejora la economía, y sin embargo no es así. En este caso, eso fue lo que detonó, además de otros factores, que los republicanos no lo reconocerían sin duda, ¿no? Pero... No, bueno, el tema eso de los subprime famosos. Claro, sí, claro. Pero a mí me gustaría nada más mencionar con respecto a esto, lo que está sucediendo en la zona es que nosotros estamos acostumbrados a pensar en los países de acuerdo a territorio y de acuerdo a dónde están delimitados, quiénes son los que los gobiernan, cuáles son sus bases ideológicas, etcétera. Esto no. Esto es otra cosa. Rompe por completo. Rompe por completo.
como lo dijo Obama, me parece una metáfora más o menos interesante, que es un cáncer, porque va creciendo como por diferentes lados, pero además esto genera que ellos están luchando por una ideología de una secta del Islam que se vuelve muy violenta, y sin embargo Obama se ve ahorita en la necesidad de tener que negociar a lo mejor con los que son sus enemigos clásicos. Históricamente, como Irán, Siria e Irán. Sí. Exactamente. Sí, yo creo que en términos de geografía política esto rompe cualquier patrón. Hay que entender el mosaico, hay que entender los procesos de fragmentación de esta región, hay que entender un poco el pasado colonial, también explica lo que está sucediendo actualmente. Claro. Pero bueno, para que podamos ponerlo en contexto, en coyuntura, bueno, se le salió de las manos, no hay control y eso amenaza realmente no solamente... Lo dejaron crecer. Lo dejaron crecer. Es decir, ¿qué hubo? ¿Imprudencia ahí? Mira, ¿O? yo creo que fueron muchos factores. Hubo factores como tratar de dejar a un gobierno iraquí que pueda controlar. Por sí solo. No pudieron porque no fue incluyente. Hubo el problema de los kurdos, por ejemplo, Claro. el problema de otras minorías que tampoco están consideradas, y eso ayudó a que se debilitara el gobierno que estableció Estados Unidos a través de este modelo democrático. También se explica muchísimo la fragmentación política y económica y militar que hay en Siria, y eso ayuda a que ahí se geste el movimiento. Esto me parece muy importante esto geopolíticamente, porque en la mesa está la posibilidad de que construya alianzas con entes o estados que tradicionalmente han sido sus enemigos. Uno, Irán, ¿no? Que de hecho ha habido acercamientos en los últimos meses. Irán es de tendencia chiita, este grupo es de origen sunita. A Irán no le conviene que el Estado Islámico crezca, y esta declaración del califato internacional que rompe fronteras están totalmente en contra. Sí. ¿Quién apoya a Estado Islámico? Y hay que darle pistas al público para que entienda esto, porque de repente estos grupos surgen y uno piensa que surgen por ideología o por fe religiosa. Y aquí estamos viendo una cosa mucho más compleja, ¿no es cierto? Tienen capacidad militar, tienen logística, tienen financiamiento, tomaron control de refinerías y de gasoductos. En fin, estamos viendo una organización muy sofisticada, ¿no es cierto, Raquel? Sí, con un regreso hacia la época medieval, porque estamos pensando en un mundo donde no existen los estados nacionales y donde se gesta... Ellos no reconocen ni banderas, ni fronteras, ni estados, es decir, se declaran más allá de esto, ¿verdad? Exactamente. Y entonces ellos se ponen como supranacionales, pero con esta posición retrógrada de regresar a lo que había sido antes, al califato. ¿El califato qué es esto? Es esto, tratar de irse teniendo influencia en los diferentes... Un gobierno islámico que no reconoce los estados nacionales actuales, ni las diferencias geográficas, ni las fronteras, y que como que gobernaría a todos los creyentes del Islam. Pero hay un tema interesante, que ellos son sunitas. Sin embargo, en Arabia Saudita hay mayoría sunita, y los monarcas son sunitas. Y a ellos no les conviene esta visibilidad, o esta visión más bien, de un Estado tan violento. Incluso Obama lo dijo ayer en el discurso. Este no es un Estado islámico, porque islámico no es, porque ninguna religión avala la muerte y la crueldad. Y no es Estado porque nadie lo avala. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien, y luego brindamos algunas pistas. Tú mencionaste con precisión al principio, hay crítica al interior de Estados Unidos de si esta es la estrategia militar correcta, y eso quedan muchas dudas. Si les parece, regresamos con eso. Vamos a una pausa, estamos discutiendo lo que pasa en el mundo y esta ofensiva de Estados Unidos hacia el Medio Oriente. Regresamos enseguida. As I've said before, these American forces will not have a combat mission. We will not get dragged into another ground war in Iraq. But they are needed to support Iraqi and Kurdish forces with training, intelligence, and equipment. ¿Esto marca una diferencia? Es decir, no vamos a lanzar una guerra como la que se hizo hace 10, 12 años, y tampoco como la primera invasión de principios de los 90, de Desert Storm.
quiere marcar una diferencia al hacer esta Totalmente, sí, afirmación. Sí, totalmente. Sí. Pero totalmente. no puede ganar si no hay una fuerza terrestre, ¿no? Bueno, Los diferentes analistas militares que he escuchado dicen precisamente eso: no podemos ganar una guerra si no hay artillería, no podemos ganar una guerra si no hay tropa, no podemos ganar una guerra si no hay una estrategia táctica en el terreno. Por lo tanto, me parece que si hay una guerra en esa magnitud tendrá que ser después. En este momento tendrán que explorar la posibilidad de los bombardeos quirúrgicos, como así lo han llamado, para poder debilitar a este movimiento. Yo lo veo muy difícil también, coincido con... Que el los enemigo militares. el enemigo no es a pesar de que se llama Estado Islámico, y me parece muy importante que tú hagas ahora la precisión del simbolismo que esto Sí. tiene, porque él no lo llama así. Él se refiere al nombre anterior, que era ISIS, ¿no es cierto? No, él le llama ISIL, o sea, ISIL. Ajá. Y el concepto de Que levante... era el original, que era el Levante, ¿no es cierto? El concepto de levante incluye a los kurdos, y los kurdos ubican también su territorio En el en norte de Turquía, Irak, ajá, incluso en el norte de Siria, el norte de Irak y el norte de Irán. Entonces, levante incluye muchas cosas. Para Obama es más interesante llamarle levante. A él no le gusta el término Estado Islámico, que es lo que, como ellos se quieren llamar. Y el tema de ISIS, él al hacerlo como levante, entonces está incluyendo esta parte donde este grupo terrorista no reconoce Los las estados, fronteras. exacto. Entonces tiene un simbolismo. Este punto, ¿cómo construye? Él ha dicho, y los primeros reportes de esta mañana del Departamento de Defensa del Pentágono dicen que van a mandar 475 asesores militares sí. y 1,000 efectivos. O sea, es una fuerza minúscula, Minúscula. para un contingente ¿de qué tamaño? Bueno, mira, yo creo que esta fuerza básicamente tiene dos funciones. Una, proteger los intereses americanos en la embajada, empresas, consultorías militares que están trabajando ahí. Y número dos es equipar de alguna manera y asesorar al ejército iraquí, que lo dijo ayer. No solamente Irak tiene el compromiso de defender este problema, de solucionar este problema, sino también los estados vecinos. Y habló de Turquía, si bien lo recuerdo, y habló de Arabia Saudita. Así que, Pero ¿esto qué quiere decir? ¿Que veremos la llegada de un contingente multinacional más adelante? ¿Ustedes creen que...? Yo creo que estará haciendo algún tipo de negociación con contingentes. Habló de la ONU, entonces tal vez con algunos de los estados europeos, como decíamos, Francia puede ser que participe, que participe la Gran Bretaña. Pero hay un tema muy interesante que le llaman de la doctrina Obama, que siempre le llaman doctrinas a toda la política exterior de Estados Unidos, pero decía que él quiere lead from behind, es Sí, decir, exactamente. tratar de ser líder, pero desde atrás, Desde es atrás. decir, él ir dirigiendo a la gente. Entonces, por eso es que está apoyando al ejército de Irak, para que ellos sean los que estén en tierra. Él se va a dedicar nada El más liderazgo de la retaguardia o de los Exactamente. entretelones. Sí. Como Pero le han- como quien dice, él va a ser el líder, pero va a estar atrás. Bueno, pero fracasó en Irak esta doctrina, esa es la verdad de las no, cosas. en Irak estuvo Bush y estuvo adentro. No, me refiero Ah, en ya estos... después. Sí, claro. Claro. Es decir, la construcción de un aparato democrático creo en que Irak ha sido infructuoso. es ¿no? un- Creo Ha que sido un rebote. la visión pragmática de estos días está tomando como punta de lanza este pequeño equipamiento y este pequeño ejército o este pequeño grupo de soldados para que posteriormente o gradualmente el discurso pueda Llega- ir modificándose. correcto. ¿A quiénes ven ustedes como países miembros de este contingente multinacional? Lógicamente Gran Bretaña, Bretaña, ajá. los alemanes ya ofrecieron Ayuda, equipamiento apoyo, para ajá. los kurdos. Japón seguramente dará dinero, no estará porque su constitución no le permite establecer. Turquía, por supuesto, y Canadá, Australia, Canadá, seguramente. Francia, Sí, sí, eventualmente. sí, John Kerry está en Arabia Saudita y en Jordania. ¿Qué esperamos de los estados árabes o qué esperamos de los vecinos de la zona que étnica y religiosamente tienen como estos mixed feelings, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer Arabia Saudita? cautelosa. Hay un ingrediente ahí que se puede manifestar. Se dice, fuentes no oficiales hablan de que hay una ayuda para estos grupos, para el Estado Islámico que proviene de Arabia Saudita. No se ha comprobado. Encubierta pero, o no oficial, no gubernamental. No gubernamental. Hay grupos que simpatizan y están transfiriendo dinero, están transfiriendo equipamiento a través de algunas rutas del Medio Oriente. Sin embargo, no está comprobado, pero yo creo que la visita es para poder generar un compromiso tácito, Neutralizar y evitar que el conflicto realmente ¿Jordania, Raquel? Jordania puede ser, porque Jordania ha recibido mucho apoyo para su desarrollo en diferentes
Y ha sido rubros. tradicionalmente esa bisagra entre Occidente y el mundo árabe. Y ¿no? aparte, Jordania ya tiene paz con Israel. Y lo me cual parece, significa- no sé si ustedes coincidan, pero podría haber como consenso ahí. Nadie quiere esta organización, ¿no es cierto? No la quiere Irán, no la quiere Siria, no la quiere Irak, por supuesto, no la quiere Turquía, no la quiere nadie. ¿Podría haber un acuerdo o no? Podría, pero Puede ¿cómo? haber un acuerdo, no, pero yo dudo mucho que vayan a intervenir, que manden tropas, porque eso va a generar... Árabes contra árabes. Eso no puede ser. Vaya, yo creo que sería el último esfuerzo para poder... Les voy a dejar de defender- tarea que me digan para la próxima vez desde qué siglo los árabes no se pelean con los árabes, ¿no es cierto? Desde el 7. Desde el 7. Ah, Sí. mire, es la maravilla de tener un Sí, profesional. sí. A ver, rápido, díganme ustedes, apoyo a fuerzas rebeldes sirias contra Bashar el-Assad. ¿Esto quedó dudoso en el mensaje de anoche o el apoyo a las fuerzas rebeldes sirias es solamente contra el Estado Islámico? Solamente. Solamente, y se va a ayudar para poder pues, eliminar los ductos que estén en Siria sin, yo creo, llegar a un enfrentamiento directo con el régimen O de sea, Bashar. sin querer o involuntariamente, Washington va a apoyar al régimen de Bashar Es al-Assad. una coyuntura. Así es, sí. Otra rápidamente, financiamiento y contrarrestar reclutamiento. Se sabe que Estado Islámico ha estado reclutando simpatizantes en Líbano, en otros países de la zona, ha recibido de Estados Unidos, ha Estados recibido Unidos. británicos, Sí, ha recibido británicos. australianos. ¿Cómo se detiene ese reclutamiento? Yo creo que ese es el problema mayor de seguridad nacional que tiene Estados Unidos y los países occidentales, porque estos ciudadanos que ya se fueron reclutados y ya fueron entrenados en este lugar van a regresar a sus países con sus pasaportes de sus países, como cualquier ciudadano, tal vez a perpetrar ataques de algún Y tipo. ¿no? precisamente los británicos ya están explorando la posibilidad de quitar pasaportes y monitorear los vuelos para que no aterricen en el caso de que sea una amenaza. El día de ayer Estados Unidos desplegó Guardia Nacional en la frontera con México y provocó ya una reacción de la Cancillería mexicana y la llamó absurdo o no tengo claro el calificativo, pero ¿tiene que ver con esto que estamos viendo o esto es parte de otro escenario que tiene que ver con el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos? Yo no lo podría calificar. Es muy complicado decir que esto responde a una estrategia horizontal para mantener seguras las fronteras. Yo creo que esto tiene que ver, lo podríamos explicar en el contexto de la crisis humanitaria de los niños. Sí. Y- Yo la pondría en el contexto de las elecciones que vienen en noviembre. Y entonces que también ahorita muchos de los republicanos se quieren reelegir y muchos de los demócratas les quieren ganar los asientos a los republicanos en la Cámara Baja. Este conflicto, Raquel, tú que eres una estudiosa y del termómetro sensible de Estados Unidos y la vida interna, ¿esto a quién le beneficia para, en términos de política interna, Estados Unidos? ¿Los republicanos van a sacarle jugo y raja a esto o los demócratas? O Del conflicto en Medio Oriente. Exactamente. Yo creo que esto es lo que los puede unir. Eso es lo que estaba yo haciendo un análisis ayer y pues me parece que es lo que los puede unir. Recordemos, hoy es 11 de septiembre. El aniversario. Hace El 13 aniversario. años, cuando fueron estos ataques, se reunió todo el Congreso y cantaron los himnos. O sea, el himno nacional más las otras canciones patrióticas que tienen y se veían mezclados incluso, no estaban en sus curules y estaban mezclados como para mostrar que tenían esta situación de unidad. Yo creo que este conflicto sí es algo que les puede dar Este cierto tema tipo de la unidad. guerra como elemento de unidad nacional, pero no nos olvidemos de luego qué pasa. Y lo pongo así rápidamente para no extendernos, pero armar a grupos locales luego incendió con el surgimiento de Al Qaeda y de Osama Bin Laden. Es decir, es una estrategia siempre de doble filo. Sí. Porque no sabes si en 5 o en 7 años esos que armaste, entrenaste, Sí. capacitaste, luego se van a dar la vuelta y se van a convertir en tus enemigos. Exacto. Es decir, eso también es una estrategia riesgosa, me parece. O no sé si usted... Sí, sin lugar a duda, El esto caso. puede traer como consecuencias futuros conflictos en la región. Sin embargo, parte de la estrategia de la política regional en algunas partes del mundo de Estados Unidos es una visión pragmática y a veces se les olvida que eso tiene repercusiones colaterales, como lo estamos
estamos viendo en estos días. Se nos va a acabar el tiempo. Yo sé que no tenemos una bola de cristal, ni mucho menos, pero pronósticos, ¿qué plazo le estamos viendo a esto? Esto que tú decías es muy importante, Adolfo. Este no es un Estado, aunque se llame Estado, es decir, no tiene instalaciones, no tiene un Ministerio de Defensa, es decir, esto de los bombardeos quirúrgicos, ¿qué ataca si es gente que se está moviendo por todos lados? Es muy complicado ganarles, ¿no? Sí, muy complicado. Muy complicado, porque ese es un sistema, me atrevería a compararlo con un sistema de guerrillas. Y está demostrado que cuando peleas con guerrillas, peleas con el pueblo. El antecedente inmediato o casi inmediato fue en Vietnam, Claro. que ahí hubo una guerra de guerrillas que debilitó mucho las capacidades de operación del ejército norteamericano, porque no sabes a quién matar. Y además estos usan población civil como escudo Efectivamente. humano, ¿no es cierto? Lo cual lo hace todavía más difícil. ¿A quién bombardeas? ¿No? Sí. Sí, puede haber una serie de violaciones a los derechos humanos en estas estrategias de ataque quirúrgico, que yo no creo que sea tan quirúrgico. Sin embargo, bueno, pues, otra opción inmediata no la tienen y tendrán que explorar. Conclusiones, Raquel, Sí, bueno. ¿qué ves hacia adelante? Bueno, lo que dijo Obama es muy claro, que se va a tardar tiempo esto, no va a ser tan inminente que van a solucionar el problema, eso me parece interesante, me parece muy interesante toda la paradoja que se está generando si apoyan a Siria para liberarse de estos terroristas, apoyando a los rebeldes, si eso beneficia a Assad, no lo beneficia. Me parece que hay una serie de elementos muy contradictorios e interesantes que pueden participar. Irán, ya no hablamos nada de Irán, pero tú di... Irán sí es un Estado-nación. Claro. Es un y fuerte y Estado. poderoso, Sí, y sí. además hace 30 años que no tiene relación alguna con Estados Unidos, o 30 y tantos, Sí. y hoy se ve la posibilidad de un acercamiento con esto. De hecho, ya están participando, digo, de alguna manera, como forzadamente, han tenido que participar para apoyar al ejército de Irak, que ese es el otro. A luchar contra el Estado Islámico. Sí, que hay otro tema ahí con el ejército de Irak, pero en otro tiempo lo manejaremos porque muchos no quieren al ejército de Irak. Porque es... Adolfo. Bueno, mira, yo creo que va a haber un proceso gradual de tratar de eliminar los blancos del Estado Islámico. Sin embargo, al ver que no van a poder hacerlo de manera inmediata, tendrán que buscar la posibilidad, repito, gradual, de tener tropas. Muy bien, debemos irnos, se nos acaba el tiempo. Vamos a abordar esto con mayor profundidad en otro espacio, si les parece bien, porque hay muchas aristas. Está el tema del precio del petróleo, que eventualmente puede variar a nivel internacional. El tema de la frontera, porque ahora, claro, ante esta preocupación de recibir eventuales terroristas en su territorio, se ven mecanismos que pudieran nuevamente asegurar fronteras, cuidar aeropuertos, recoger pasaportes, temas delicados. Raquel, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Claro que sí, con mucho gusto, gracias por la invitación. Bienvenida, gracias. Adolfo. Un placer. Gracias por haber estado aquí y sobre todo gracias a usted. Espero que hayamos contribuido un poco a esclarecer este complejo escenario internacional. Yo los espero aquí el próximo jueves, Aldea Global. Hasta entonces, gracias.